Firma los papeles, mamá. Susurró Bruno, con una voz que cortaba como una hoja de acero helado. Mi propio hijo me estaba amenazando. Decía que arruinaría mi reputación ante mis nietas si no le entregaba mi herencia de $1,500,000. Antes de que pudiera reaccionar, me arrebató las llaves del coche y me soltó que mis cuentas estaban congeladas. Ya no soy una invitada en su lujosa mansión de San Pedro Garza García, soy una prisionera. Él cree que ha atrapado a una anciana confundida, pero ha olvidado mi pasado profesional. He pasado décadas rastreando dinero que la gente intentaba esconder. ¿Quieres saber cómo le di la vuelta a la situación? Escucha hasta el final para descubrirlo y no olvides suscribirte para más historias. El sabor del romero se volvió amargo en mi boca. Observaba la mano de Bruno moverse sobre la mesa del almuerzo dominical como un depredador acechando a su presa, lenta, deliberada y absolutamente segura de que la pieza era suya. Su palma aterrizó sobre mi muñeca antes de que mis dedos alcanzaran el cierre de mi bolso. El impacto fue controlado, sin dejar moretones. Nada que pudiera fotografiarse para una declaración judicial. Solo la presión suficiente para clavar mi mano contra la caoba, haciendo que mis anillos de plata se hundieran en la parte inferior de mis nudillos. No hemos terminado, madre. La palabra «madre» salió de su boca como un título corporativo. No era un apelativo cariñoso. Era una clasificación. Una demografía. Sentí el calor de su piel a través de la seda de mi blusa y el insulto de aquello, el puro atrevimiento físico, hizo que algo frío y afilado se desplegara en mi pecho. Pero no me inmuté. Aprendí hace mucho tiempo que el primero en reaccionar pierde la negociación. Dejé que mi mirada viajara desde sus nudillos blancos hasta su rostro. La máscara del «buen hijo» se estaba agrietando. La sonrisa que mantuvo durante el asado y el puré de papas se había adelgazado hasta volverse quirúrgica. Su mandíbula estaba tensa. Había finas líneas de estrés alrededor de su boca que no estaban allí en Navidad. Parecía un hombre que había contenido la respiración bajo el agua durante demasiado tiempo y ahora salía a la superficie, rápido, desesperado y dispuesto a ahogar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mantuve la espalda erguida. Mi postura era una línea rígida y vertical de desafío. He pasado 40 años observando a ladrones mejor vestidos que él al otro lado de un balance de situación. Me soltó la muñeca y deslizó una pesada carpeta azul marino sobre el mantel de encaje. El papel raspó contra la tela, un sonido seco y hostil. La carpeta aterrizó frente a mi vaso de agua con un golpe sordo y vi las letras doradas grabadas. Fideicomiso de la familia Mendoza. No la toqué. Bruno se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla como si estuviera posando para una foto de perfil profesional. Sus ojos azul acero, mis ojos, los que yo le di, eran duros y fríos. Había ensayado esto. Podía verlo en la inclinación de su cabeza, en la cadencia de su respiración. Esta era una propuesta que ya había hecho antes, probablemente a sus acreedores. 1,5 millones, Leonor. Ahora usaba mi nombre de pila. Ni mamá ni madre. Leonor. Como si fuera una cliente. Todo. Liquidado y movido bajo mi administración para el lunes por la mañana. Su aliento olía al Cabernet caro que Silvia sirvió con la cena, pero debajo había algo agrio. La desesperación tiene un olor. Lo he sentido al otro lado de escritorios en oficinas sin ventanas cuando los hombres se daban cuenta de que yo había encontrado el agujero en sus libros contables. No estaba pidiendo una herencia. Estaba exigiendo el rescate de una vida que me costó 40 años construir. Dejé que el silencio se prolongara. Alisé la servilleta en mi regazo, un gesto lento y deliberado. Mis uñas cuidadas captaron la luz del candelabro. Lo hice esperar. Entonces hablé, con voz calmada y mesurada, el tono que usaba cuando le decía a un contador público que su cliente estaba a punto de ser auditado.
¿Y si me niego? La sonrisa de Bruno no llegó a sus ojos. Encontré el libro negro, mamá. Las palabras golpearon como un puño en el plexo solar. Por un momento, la habitación pareció inclinarse. El candelabro sobre nosotros pareció balancearse, aunque sabía que no se había movido. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies, de la misma forma que ocurrió la noche en que abrí aquel libro por primera vez en 1984 y vi los números que no cuadraban, los bonos municipales que no existían, el fraude hermoso y elegante que mi marido había construido ladrillo a ladrillo. El verdadero, continuó Bruno, bajando la voz a un murmullo conversacional, como si hablara del clima. Papá era un genio, pero fue descuidado. Lo encontré en el ático, detrás de los adornos de Navidad. Todos esos bonos falsificados. 40 años de transferencias bancarias y empresas fachada. Todo está ahí. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como sedimento en agua sucia. Si esto llega a las autoridades, Leonor, las nietas lo pierden todo. El apellido, el legado, los fondos universitarios, el futuro. Todo arderá. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y vi la lógica fría y clínica de un hombre que ya ha hecho los cálculos. Estaba usando mi propia lealtad a los secretos de un muerto como el cuchillo para destripar mi autonomía. Creía que la vergüenza me rompería. Pensaba que me doblaría bajo el peso de proteger a mis nietas de la verdad. Había olvidado que yo fui quien equilibró esos libros. Yo fui quien mantuvo viva la mentira durante 4 décadas. No lo hice por amor. Lo hice porque era condenadamente buena en mi trabajo. Mantuve mi rostro como una máscara de calma gélida, pero por dentro ya estaba procesando los números. ¿Qué tanto sabía? ¿Qué tan profundo había cavado? ¿Era un farol o tenía copias? Antes de que pudiera abrir la boca, antes incluso de formar la primera palabra de respuesta, la mano de Bruno se lanzó hacia mi bolsa de tejido. La guardo en la silla junto a mí, siempre. Un bolso grande de tapicería floral con lana suave asomando por la parte superior y un cardigan a medio. Terminar para mi nieta más pequeña doblado en su interior. Es el atrezo de una abuela inofensiva. Excepto que no lo es. Sus dedos desaparecieron entre la lana y cuando emergieron, sostenía las llaves de mi coche. El tintineo metálico resultó obsceno en el silencioso comedor. Las dejó caer en el bolsillo de su saco con la facilidad practicada de un carterista, y el suave choque del metal contra el forro de seda sonó como el cierre de la puerta de una celda. Estás demasiado estresada para conducir, Leonor. Has estado olvidando cosas. Vi cómo mi independencia desaparecía en su bolsillo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un latido frenético y rítmico que obligué a someterse con una inhalación lenta y deliberada por la nariz. Contar hasta 4 al inhalar. Mantener 4 segundos. Exhalar en 4. El mismo ritmo respiratorio que usaba cuando tenía que sentarme frente a los auditores fiscales y mentir sin que me temblara el pulso. Necesitaba que creyera que el miedo había paralizado mi cerebro. Así que dejé que mis hombros cayeran. Solo un poco. Dejé que mis ojos se abrieran de par en par, con la mirada de un ciervo que escucha el crujido de una rama en el bosque. No hablé. Dejé que viera a una mujer que acababa de perder su vía de escape. Bruno se puso de pie, alisando el frente de su saco. Parecía complacido consigo mismo. Satisfecho. Como si acabara de cerrar un gran trato. Ya he hablado con el banco, dijo, su voz bajando a un murmullo tranquilizador y condescendiente. El tipo de voz que se usa con los niños y los pacientes con demencia. Como tu apoderado principal, he marcado las cuentas. Por tu propia protección contra el fraude a personas mayores. La ironía fue un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Había congelado mi pensión. Mis ahorros. Los restos liquidados de la casa que vendí tras la muerte de mi marido.
el pago del seguro de vida que invertí cuidadosamente en bonos reales y acciones. Me había bloqueado el acceso a mi propio torrente sanguíneo financiero. Me estaba despojando de todo a plena luz del día, usando las mismas redes de seguridad legal que yo le ayudé a establecer cuando abrió su firma. Soy una contadora que acaba de ser auditada fuera de su propia existencia. Miré mis manos, apoyadas en el borde de la mesa. Dejé que temblaran. Solo lo suficiente para que él lo viera. Lo justo para vender la ilusión de que soy una anciana frágil que ha perdido el control. Pero por dentro ya estaba construyendo el libro mayor. Activos, una memoria USB escondida en la costura de mi bolsa de tejido. Una computadora portátil en la casa de huéspedes. Un cerebro que ha pasado 30 años encontrando dinero que otros intentaron ocultar. Pasivos, sin coche, sin acceso al teléfono, sin fondos líquidos. Las matemáticas no le cuadran. Él simplemente no lo sabe todavía. Silvia apareció en el arco de la entrada como una actriz entrando en escena. Su sonrisa era amplia y afilada, del tipo que no llega a los ojos. Sus luces en el cabello estaban frescas, un rubio costoso que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de alimentos. Vestía ropa deportiva de marca que valía más que mi mejor abrigo de lana, y su perfume, algo cítrico y agresivamente alegre, me golpeó como un arma química. La casa de huéspedes ya está lista, Leonor. Sábanas limpias, lavanda en la almohada. Pensé que estarías más cómoda allí. Más privada. Me tomó del brazo, su toque era ligero pero firme, como una enfermera guiando a un paciente por el pasillo de un hospital. Me alejaba de la mesa, lejos de Bruno, lejos de los últimos restos de la comida dominical que se había convertido en una emboscada. Me trataba como a una muñeca de porcelana con la cabeza agrietada. Mientras caminábamos por el vestíbulo, vi mi reflejo en el espejo dorado. Una abuela frágil en un cardigan de cachemira y perlas, siendo llevada a la cama por su nuera, preocupada. Mi cabello blanco plateado estaba perfectamente peinado. Mi postura seguía siendo erguida, pero dejé que mis pasos se arrastraran un poco sobre el suelo de mármol. Me apoyé en ella, interpretando el papel. Dejé que mi respiración fuera superficial y rápida, como si estuviera abrumada. Eso es, Leonor, susurró Silvia, su voz goteando una calidez falsa. Solo un poco de descanso. Todo va a estar bien. Asentí, dejando que mi barbilla cayera hacia el pecho. Puse la mirada perdida, mirando hacia el suelo. Y mientras tanto, contaba los pasos desde la casa principal hasta la de huéspedes. 32. Sendero de grava. Luces con sensor de movimiento. Una línea de visión clara desde la ventana de la oficina de Bruno. La puerta de la casa de huéspedes se cerró tras de mí y el sonido fue definitivo. Absoluto. Entonces llegó el clic electrónico. Fue un sonido suave, apenas audible, pero sabía perfectamente qué era. Un cerrojo electrónico accionado desde el exterior. Del tipo que se instala para evitar que los extraños deambulen por áreas privadas. Me quedé en el centro de la habitación, con las manos a los lados, escuchando. Oí los pasos de Silvia alejándose por el camino de grava, el crujido rítmico de sus tenis caros perdiéndose en la distancia. Oí el zumbido lejano del aire acondicionado de la casa principal. Tengo 70 años y por primera vez en mi vida, soy prisionera en una casa que mi propio dinero ayudó a construir. La casa de huéspedes es hermosa, por supuesto. Papel tapiz floral en tonos suaves. Una cama tamaño queen con un edredón blanco que parece una nube. Un pequeño escritorio de madera de cerezo bajo la ventana. Una televisión de pantalla plana. Una cocineta con un frigobar lleno de agua embotellada y yogur. Huele a detergente de lavanda caro y a cera para muebles. El aire es denso, empalagoso y dulce, como si alguien intentara ocultar el olor a descomposición. Caminé hasta el centro del cuarto y cerré los ojos. Obligué a mi respiración a volver al ritmo de 4 tiempos.
Bajé mi ritmo cardíaco. Empujé el pánico hacia una pequeña caja cerrada con llave en la base de mi columna vertebral. Este no es el momento de sentir. Es el momento de pensar. Fui hacia la ventana que da al jardín trasero y a la zona boscosa. Aparté la pesada cortina de seda, dejando que la luz de la tarde se derramara sobre el suelo de madera. Presioné el marco con el pulgar, probando. Tornillos. Tornillos de zinc recién colocados en los rieles. Pasé el dedo por el borde del marco, sintiendo las cabezas lisas y redondeadas. Probablemente los pusieron esta mañana, mientras yo me vestía para el almuerzo. Fui a la segunda ventana. Lo mismo. Tornillos en los rieles, bloqueándolas por completo. Fui a la tercera ventana, la que estaba sobre el escritorio. Igual. Todas estaban selladas. Bruno no solo cerró la puerta. Se preparó para una lucha. Pasé la mano por la madera lisa del escritorio, mi mente ya cambiando al ritmo frío y metódico de una auditoría de cierre. Ya no sentía miedo. El miedo es un lujo que no puedo permitirme. Sentía claridad. Estaba buscando el error en su cálculo. El hueco en su lógica. El número que no cuadra. Busqué en mi bolsa de tejido, la que Silvia había dejado en la silla junto a la puerta. Aparté la lana suave, el cardigan incompleto y las agujas de bambú. Mis dedos encontraron la costura secreta que cosí en el forro hace 6 meses, cuando empecé a notar la forma en que Bruno miraba mis estados de cuenta. La forma en que hacía demasiadas preguntas sobre mí y planificación patrimonial. Deslicé los dedos en la costura y tiré. Allí, escondida contra el refuerzo de plástico del fondo, estaba la memoria USB. Es una pequeña pieza de plástico negro, no más grande que mi pulgar. Los bordes son afilados. La sostuve contra la luz y el conector metálico brilló como una hoja. Contiene la imagen espejo de cada archivo que Bruno cree haber borrado. Cada correo electrónico, cada transacción, cada transferencia que hizo en los últimos 18 meses. He estado clonando su laptop de forma remota desde abril, usando un script que mi marido me enseñó cuando me explicaba cómo equilibrar los libros para su fraude. No he sobrevivido a 40 años de engaños por no estar preparada para una traición. Deslicé la memoria en el bolsillo de mi cardigan, sintiendo su peso contra mi cadera. Es mi única herramienta. Un fantasma digital. Un libro de pecados que Bruno no sabe que he guardado. Me senté en el pequeño escritorio de cerezo y cerré los ojos. Obligué a mi respiración a seguir el ritmo de 4. Inhalar. Mantener. Exhalar. Mantener. Bajé mis pulsaciones hasta que los temblores de mis manos desaparecieron. Expulsé la adrenalina de mi sistema. Repasé la conversación del almuerzo en mi cabeza, palabra por palabra. 1,5 millones. Fideicomiso familiar. Lunes por la mañana. Ajustes de margen. Las nietas lo pierden todo. Bruno está sobreapalancado. Se está ahogando. No necesita el 1,5 millones para un fideicomiso, sino para tapar un agujero en un barco que se hunde. Su firma está perdiendo dinero a raudales y está desesperado. Los hombres desesperados cometen errores en los decimales. Empecé un libro mayor mental, como hacía cuando trabajaba. Activos de Bruno, la mansión, hipotecada hasta el cuello, probablemente. Su firma, fracasando, basándome en los ajustes de margen que mencionó. Su reputación, frágil, dependiente de las apariencias. Pasivos de Bruno, el 1,5 millones que necesita de inmediato. Los inversores que están exigiendo sus fondos. El libro negro, del que ahora sabe, pero que no ha denunciado, ¿por qué? Las matemáticas no le salen. Está jugando a corto plazo. Necesita el dinero ya, lo que significa que se ha quedado sin tiempo. Y la gente que no tiene tiempo comete errores. Me puse frente al espejo del pequeño baño, ajustándome las perlas.
Practiqué la Leonor que ellos esperan ver. Dejé que mi mandíbula colgara un poco. Puse los ojos grandes y llorosos, como cuando alguien está confundido o asustado. Incliné la cabeza hacia la izquierda, el gesto universal de la incertidumbre. Practiqué olvidar palabras. Dejé que mi mirada vagara, desenfocada, como si buscara algo que no lograba recordar. Practiqué la cara de póker de la senilidad. Si quieren una víctima, les daré una obra maestra de fragilidad. Seré el fantasma en su máquina, el fallo en su documentación legal, la testigo no fiable, que no firma nada que se sostenga en un tribunal. Detrás de la máscara, la contadora está despierta. La auditora está observando. La mujer que mantuvo limpios los libros de un criminal durante 40 años está procesando las cifras. Me ajusté las perlas una última vez y volví a la habitación principal. Abrí la computadora que estaba sobre el escritorio. Es un servicio de la casa de huéspedes, provista para entretenimiento. Una MacBook plateada con una nota adhesiva en el teclado, contraseña Wi-Fi, Bruno 1981. Hice clic en el icono de red. Residencia-Mendoza-invitados. Escribí la contraseña. BRUNO19-81. Su año de nacimiento. Arrogante. Predecible. La barra de conexión se puso en verde. Me quedé bajo el suave resplandor de la pantalla, con el reflejo de mi cabello plateado en el cristal. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador de la laptop. Él cree que me ha cortado del mundo. Cree que me ha aislado, despojado de mi voluntad, convertido en una dependiente. Pero acaba de darme una terminal directa hacia su propia casa. Su propia red. Sus propios archivos. La auditoría silenciosa ha comenzado. Para cuando salga el sol, sabré exactamente cuánto vale su alma. 10:46 de la mañana. Los números sangran a través de la pantalla como un informe de autopsia. Llevo 3 horas en esta incursión digital y la luz azul de la pantalla ha tallado sombras bajo mis ojos lo suficientemente profundas como para retener agua. Mi reflejo en la ventana oscurecida parece el de un cadáver. Bien. Si las cámaras de Bruno me vigilan, que vea a una mujer disolviéndose en su propia confusión. Pero mis dedos están firmes en el trackpad, moviéndose por su servidor con la precisión de un cirujano abriendo una cavidad torácica. No miro sus fotos familiares. No me importan las instantáneas de sus vacaciones ni los retratos profesionales de mis nietas. Miro sus hojas de cálculo. Miro los estados de flujo de efectivo y las carteras de inversión de sus clientes que están sangrando rojo como un disparo arterial. Hay 3 avisos de ajuste de margen en su bandeja de entrada, cada uno marcado con un signo de exclamación rojo brillante. Los asuntos son clínicos, urgente, notificación de deficiencia de margen, aviso final, liquidez requerida, acción inmediata requerida, déficit de $500,000. Le faltan $500,000 para final de mes. No 1,5 millones. 500,000. Lo que significa que el resto, el millón restante, es pura ganancia. Avaricia mezclada con desesperación. Rastreo las conexiones entre sus cuentas personales y los activos de la firma, siguiendo las grietas en la presa que ha construido. Transferencias a entidades offshore. Honorarios de consultoría, pagados a empresas fantasma con direcciones en Delaware y las Islas Caimán. Préstamos tomados contra carteras de clientes sin su conocimiento. La auditoría no miente. Mi hijo no es un genio del crimen, es un fracasado matemático con un traje a medida. El timbre de la puerta corta el silencio como un bisturí. No tengo tiempo de cerrar el navegador. Cierro la laptop de golpe y la escondo bajo el cojín bordado del sillón. Mi corazón martillea, pero fuerzo mi rostro a esa expresión vacía y desenfocada que practiqué frente al espejo. Silvia entra sin llamar. Por supuesto que no lo hace.
Los prisioneros no tienen privacidad. Trae un joyero forrado de terciopelo, de esos que se consiguen en subastas de alta alcurnia. Su sonrisa es amplia y sintética, la sonrisa de una presentadora de televisión vendiendo bisutería barata. Leonor, querida, deberíamos poner tus perlas y ese anillo tan bonito en la caja fuerte de la casa. Ya sabes lo olvidadiza que se vuelve la gente con los objetos de valor. Busca mi mano antes de que pueda retirarla. Su tacto es frío, reptiliano. Sus dedos se cierran alrededor de mi muñeca y levanta mi mano izquierda, inspeccionándola como un joyero tasando mercancía. Quiere el colateral. Dejo mi mano lánguida y pesada, con todo el peso de la carne muerta. Observo cómo desliza la alianza de oro de mi dedo. Ha estado allí durante 42 años. La piel debajo está pálida, una fina línea blanca de ausencia. No me mira a la cara, mira el anillo, girándolo bajo la luz, calculando el valor de reventa de 40 años de matrimonio. Oro de 18 quilates. Una banda sencilla, sin piedras. Quizá $200 en una casa de empeño, lo suficiente para cubrir el depósito del catering. Lo deja caer en el joyero con un tintineo metálico y cierra la tapa de golpe. Así estará mucho más seguro. Me da palmaditas en la mano, el gesto de una enfermera sedando a un paciente, y se da la vuelta para irse. No digo nada. Dejo que mi mirada vague hacia la ventana, desenfocada y vacía. Pero por dentro, estoy añadiendo otra línea al libro mayor, robo de propiedad personal, con testigo, 4:47 de la tarde. Bruno la sigue a la habitación, acompañado de un hombre al que nunca he visto. El hombre tiene unos 50 y tantos años, viste un traje gris barato que le queda apretado en los hombros y una corbata un poco demasiado ancha para la moda actual. Lleva un maletín de cuero con un sello notarial grabado en dorado. Siento un vacío en el estómago. Es solo una tutela temporal de emergencia, mamá, dice Bruno, con voz suave y razonable. El tono de un hombre explicando un inconveniente menor. Una red de seguridad. Ya que estuviste tan confundida en el almuerzo. Coloca la petición sobre el escritorio de madera de cerezo, justo encima del lugar donde escondí mis notas manuscritas bajo el secante. El papel es grueso, oficial. Puedo ver el sello del Tribunal Superior al principio, los densos bloques de texto legal y la línea de firma al final. Se está moviendo más rápido de lo que anticipé. Está usando la ley para despojarme de mi personalidad jurídica antes de que pueda montar una defensa. Antes de que pueda contratar a un abogado. Antes de que pueda decirle a nadie lo que está pasando. El notario espera junto al escritorio con las manos entrelazadas. No me mira a mí, mira a Bruno, luego a la petición y después a su reloj. Esto es una transacción para él. Una cita de 15 minutos entre el almuerzo y su siguiente cliente. Bruno habla de mí en tercera persona, como si yo ya fuera un fantasma que habita en su casa de huéspedes. Ha estado cada vez más desorientada. Olvida dónde está. Me acusa de, delirios paranoicos. Estoy preocupado por su seguridad. El notario asiente, tomando una nota en un bloc amarillo. Me siento en el sillón, con las manos cruzadas en el regazo, y dejo que mi expresión se vuelva blanda y desconcertada. Parpadeo lentamente, como si tratara de recordar dónde estoy. Bruno me pone una pluma en la mano. Es una pluma pesada y cara, una Montblanc, de esas que se usan para firmar hipotecas y fideicomisos. El peso en mi palma es obsceno. Solo firma aquí, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo. Miro el papel. Miro la línea de firma. Mi mano tiembla. No por la edad, sino con un temblor rítmico y controlado que he practicado. Dejo que la pluma vacile en mi agarre, con la punta flotando sobre la página. Firmo mi nombre. Pero arrastro la L en una línea irregular y dejo que el Mendoza se disuelva en un garabato ilegible que parece la lectura de un sismógrafo durante un terremoto.
Las letras caen hacia abajo, saliéndose de la línea de firma, sangrando en el párrafo de texto inferior. Es tan difícil ver las líneas, susurro, con voz fina y quebradiza. Miro a la pared en lugar de al papel, con la mirada perdida. Bruno exhala un sonido de puro alivio arrogante. Cree que ha ganado. Cree que acaba de firmar la recepción de un paquete que abrirá más tarde y descartará. No tiene idea de que acaba de invitar a un caballo de Troya a su fortaleza legal. Una firma tan inestable, tan ilegible, tan visiblemente incompetente, será la prueba a cuando su petición de tutela se desmorone en el Tribunal de Sucesiones. El notario sella el documento con un golpe sordo y Bruno le estrecha la mano, todo sonrisas y gratitud. Se van y la puerta se cierra tras ellos con el mismo clic electrónico. Espero hasta que sus pasos se desvanecen. Luego me levanto y comienzo una limpieza, confundida, de la habitación. Me muevo lentamente, recogiendo pelusas invisibles del sillón. Enderezo los cojines. Ajusto la pantalla de la lámpara en la mesa lateral, inclinándola en un ángulo extraño como alguien que ha perdido la noción de la simetría. Y entonces lo encuentro. En el detector de humo. Estoy de pie sobre la silla, estirándome para limpiar la moldura del techo con un pañuelo, cuando veo el pequeño ojo de cristal que no parpadea. Una cámara estenopeica, incrustada en la carcasa de plástico blanco del detector. El lente no es más grande que un grano de arroz, pero conozco las especificaciones, inalámbrica, activada por movimiento, se transmite directamente a una aplicación de teléfono inteligente. Bruno está vigilando a la mujer, senil, para asegurarse de que se mantenga en su papel. No la miro directamente. No dejo que mi expresión cambie. Me bajo de la silla, me aliso el cardigan y me muevo al sillón junto a la ventana. Tomo mi tejido, el cardigan a medio terminar para mi nieta, y comienzo una puntada lenta y repetitiva. Derecho, revés. Derecho, revés. El ritmo es meditativo, hipnótico. Mantengo mi expresión vacía, mis ojos ligeramente desenfocados, mirando la lana en mi regazo. Si quiere ver a una abuela pudrirse, le daré una actuación estelar. Y mientras tejo, estoy contando. El campo de visión de la cámara cubre la puerta, la cama y el escritorio. Pero no cubre el baño. Y no cubre la esquina detrás del sillón, donde el ángulo es demasiado pronunciado. Tengo puntos ciegos. Tengo margen de maniobra. A la mañana siguiente, el jardín estalla en caos. Observo desde detrás de las cortinas de seda como hombres con camisas de Catherine blancas erigen enormes carpas en el césped trasero. La tela chasquea y se infla con la brisa, los postes de aluminio tintinean como campanas de viento. Hay al menos una docena de trabajadores, quizá más, acarreando mesas, sillas y cajas de cristalería desde un camión blanco con el logo de Eventos de Élite. Bruno se está jugando el todo por el todo. El cóctel para inversores. El último esfuerzo para cortejar al señor Santillán y a los otros, peces gordos, para convencerlos de que inyecten capital fresco en su firma fallida antes de que venzan los ajustes de margen. Lo observo caminar de un lado a otro por el césped, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente con la mano libre. Viste pantalones color crema y una playera polo, el uniforme de un hombre que intenta parecer relajado mientras su imperio arde. Este evento es su escenario, su última función. Pero será mi campo de batalla. Cuantos más testigos invite, más devastadora será su caída. Empiezo a contar cabezas, camareros, barman, aparcacoches, inversores, cónyuges, vecinos. 50 personas, al menos. 50 pares de ojos. Perfecto. Por la tarde, Silvia deja un cesto de correo en el vestíbulo mientras está afuera gritándole a un proveedor sobre la ubicación del carrito de bebidas. Salgo de la casa de huéspedes, moviéndome lentamente, con pasos arrastrados e inciertos. Me aferro al marco de la puerta como si necesitara equilibrio. Si alguien me mira, solo soy una anciana confundida tomando un
poco de aire. El vestíbulo huele a perro mojado y a detergente caro. El cesto de correo está rebosante, catálogos, facturas, folletos inmobiliarios. Los hojeo rápidamente, mis dedos moviéndose con la velocidad de un sistema de archivo de hace décadas. Y entonces lo veo. Un sobrecertificado. Grueso. Oficial. El remitente es un bufete de abogados que no reconozco. Lo abro con cuidado, mis manos están firmes ahora, el temblor ha desaparecido. Intento certificado de venta, calle Mayor 114. Mi hogar histórico en el barrio de Salamanca. La casa con el tercer escalón que cruje y que siempre quise arreglar. El jardín donde planté las rosas el año en que murió mi marido. La cocina donde horneé 40 años de pasteles de cumpleaños. Está siendo liquidada. Fecha de cierre, 30 de marzo. Comprador, Inversiones Blue Marble, S.L. No solo se están llevando mi dinero, están borrando mi historia. Están vendiendo la arquitectura física de mi vida para pagar una firma en quiebra y una adicción al juego. El papel cruje en mi mano, un sonido agudo y seco. Mi cara de póker casi se rompe. Siento el calor subiendo por mi pecho, la presión detrás de los ojos. Pero lo fuerzo a bajar, tragándome la rabia como una pastilla. Doblo el documento y lo deslizo en la pretina de mi pantalón, bajo el cardigan. De vuelta en la casa de huéspedes, me sumerjo en la cuenta del fideicomiso familiar. El libro mayor revela la verdad en blanco y negro, con números crudos e implacables. Bruno ya ha desviado $200.000 del fideicomiso. Pero no los puso en la firma. No los usó para pagar los ajustes de margen. Los movió. Sigo las transferencias a través de una serie de cuentas offshore, primero a una empresa en Delaware, luego a una sociedad en Gran Caimán y, finalmente, a un destino que me hiela la sangre. Macao. Una casa de apuestas llamada Dragón Dorado. Es un ludópata. Está arrojando mi jubilación a un agujero negro de mesas de póker y ruletas, persiguiendo pérdidas con más pérdidas. Cada clic del ratón es una nueva prueba. Cada transacción es otro ladrillo en el muro que estoy construyendo a su alrededor. Ya no soy solo su madre, soy la auditora forense que va a desmantelar su vida, ladrillo por ladrillo, cifra por cifra. Encuentro el listado en un portal inmobiliario comercial tarde esa noche, el resplandor azul de la pantalla volviendo mi piel pálida como la de un cadáver. Vendido, calle Mayor 114. Comprador, Inversiones Blue Marble, S.L. Hago una búsqueda rápida en el registro mercantil. Inversiones Blue Marble. Agente registrado, Bruno Mendoza. Dirección comercial, calle del Lago 47, La Moraleja. Su dirección. La dirección de su firma. Se está vendiendo mi casa a sí mismo. Es un esquema de malversación burdo y clásico. Vender el activo a una empresa fachada que controlas. Usar el precio de venta inflado para crear capital ficticio y luego pedir prestado contra ese capital para generar efectivo. Cree que es astuto. Pero ha dejado un rastro de migas de pan digitales que un becario de auditoría forense de primer año podría seguir con los ojos cerrados. Tomo una captura de pantalla de la página del registro. La guardo en la memoria USB. La añado al archivo que crece, titulado Pruebas, fraude financiero de Bruno Mendoza. El nudo se está apretando. A la mañana siguiente, ejecuto la fase 2 de mi actuación. Silvia me trae el almuerzo en una bandeja, un sándwich triste, bastones de zanahoria, una taza de té flojo, y dejo que mi rostro se arrugue en una máscara de aburrimiento patético. Silvia, gimo, con voz fina y suplicante, estoy tan aburrida. ¿Podría tener mis tarjetas de recetas de la cocina, por favor? Quería escribir la receta del pastel de Burdeos para las niñas. Pongo los ojos grandes y llorosos, la mirada de una mujer cuya única alegría restante es hornear. Silvia suspira, el sonido de una mujer agobiada por la tarea más tediosa del mundo.
Está bien, Leonor. Puedes venir a la cocina 10 minutos mientras el catering se instala. Pero no estorbes. Abre la puerta. La jaula se abre. Tengo 10 minutos para encontrar el corazón de la casa. La cocina huele a ajo, romero y al aroma metálico del limpiador industrial. El personal de servicio se mueve por el espacio como hormigas, acarreando bandejas de canapés y cajas de copas. Silvia está afuera, discutiendo con alguien sobre la ubicación de las luces. Me quedo ante la encimera, jugueteando con mis tarjetas de recetas, con las manos temblando en mi actuación de fragilidad. Pero mis ojos están afilados. Mi mente está grabando. Observo la entrada de servicio, la puerta que lleva al vestíbulo y a las escaleras del sótano. Un camarero con delantal negro entra, equilibrando una bandeja. Se detiene ante el teclado junto a la puerta, introduciendo un código con eficiencia practicada. 0-9-2-2 El cumpleaños de las niñas, 22 de septiembre. Bruno no es nada sino sentimental con sus contraseñas. Memorizo los movimientos de los dedos, el ritmo de los botones. Lo grabo en mi memoria muscular. Escondo un pequeño cuchillo de pelar en la manga de mi cardigan, no para la violencia, sino para la puerta de la sala de servidores en el sótano. Esa puerta cerrada con un picaporte de latón barato que vi la última vez que estuve aquí y cuando todavía tenía permitido el acceso a toda la casa. Ahora tengo las llaves de su reino. Vuelvo arrastrando los pies hacia la casa de huéspedes, moviéndome lentamente, cuando oigo la voz de Bruno en el pasillo. Habla por teléfono, su tono es cortante y urgente. Me pego a la pared, oculta en la sombra del marco de la puerta. La evaluación psiquiátrica está programada para el martes por la mañana, dice él. Una vez que la internen, la tutela se vuelve permanente y podremos cerrar el trato de Blue Marble. Santillán quiere la confirmación para el miércoles. Martes. Tengo 48 horas. El cóctel es mañana por la noche. Mi ventana de oportunidad se está cerrando, y lo que está en juego ya no es solo mi dinero. Es mi cordura. Mi personalidad legal. Mi capacidad para impugnar lo que ha hecho. Si me declaran non compos mentis, cada prueba que he reunido se vuelve inadmisible. Delirios paranoicos de una loca. Vuelvo a la casa de huéspedes con el paso lento y arrastrado de la derrota. Me siento en mi silla. Tomo mi tejido. El plan está trazado. La auditoría ha terminado. Ahora comienza la ejecución. Giro las llaves de plata del grifo de la bañera hasta su posición máxima. El agua ruge, un sonido limpio y violento que llena el pequeño baño como una tormenta atrapada en porcelana. No modero el flujo. No pruebo la temperatura. Giro ambas llaves hasta que no dan más, hasta que el agua golpea la tina con fuerza suficiente para hacer vibrar los accesorios. Luego me agacho y busco el fajo de documentos que Bruno dejó en la mesa, los papeles del fideicomiso que quería que revisara. Papel de alto gramaje, membrete grabado, el peso de la autoridad institucional. Los doblo en un bloque apretado y los encajo en el desagüe. El agua golpea el bloqueo y comienza a subir de inmediato. Trepa por los costados de porcelana, desbordándose por el borde curvo, empapando la costosa alfombrilla de baño con aroma a lavanda. En segundos, el agua se extiende por el suelo de baldosa, filtrándose en las juntas, oscureciendo las alfombras de algodón egipcio. Observo la inundación con la satisfacción fría de un experto en demoliciones viendo una quema controlada. Luego voy a la puerta y golpeo la madera con ambos puños, mis nudillos impactando contra el roble sólido en un pánico frenético y rítmico. ¡Auxilio! Está lloviendo por dentro. El techo gotea. ¡Ayúdenme! Mi voz se quiebra en un terror agudo y chillón. Dejo que suba hasta convertirse en un lamento, el sonido de una mujer que ha perdido todo sentido de causa y efecto. Oigo los pasos del guardia de seguridad tronar por el porche, pesados y rápidos. El cerrojo hace clic.
La puerta se abre. Él ve el agua acumulándose en el pasillo, las alfombras empapadas, el vapor subiendo del baño, y su rostro palidece. La distracción está en marcha. Mientras el guardia está de rodillas, luchando con las válvulas de cierre detrás del inodoro y maldiciendo por su radio pidiendo refuerzos, me deslizo por la puerta trasera. El aire de la noche es cortante y frío, con olor a tierra húmeda y a leña. El cielo está cubierto, la luna oculta tras una espesa manta de nubes. Perfecto. Sin sombras que me delaten. Me mantengo agachada, moviéndome por el borde de los setos de buey que bordean el camino entre la casa de huéspedes y la mansión principal. Mis pasos son silenciosos, medidos. He caminado por esta propiedad 100 veces. Sé dónde están las luces con sensor. Sé los puntos ciegos de las cámaras. Sé que parches de grava crujen y que franjas de césped se mantienen en silencio. Llego a la entrada lateral de servicio, la puerta que usan los proveedores. Me detengo, escuchando. Dentro oigo el tintineo lejano de los platos, el zumbido de un refrigerador comercial, el murmullo de voces. Acerco la mano al teclado junto a la puerta. 0-9-2-2, el cumpleaños de las niñas. El teclado emite un pitido, un pequeño latido digital, y el cierre cede con un clic mecánico. Abro la puerta y me deslizo dentro. Las entrañas de la bestia. El aroma de la preparación del catering, ajo asado, hierbas frescas, limpiador de limón, es denso. Evito la cocina, moviéndome rápida pero silenciosamente por el estrecho pasillo que lleva a las escaleras del sótano. La escalera es estrecha y oscura, con paredes de concreto desnudo. El aire huele a moho y a cartón viejo. Desciendo lentamente, con una mano en el barandal, mientras mis ojos se ajustan a la luz tenue de la única bombilla en el techo. Al final de los escalones hay 3 puertas, la bodega de vinos, un armario de almacenamiento y la sala de servidores. La puerta de la sala de servidores está a la izquierda, con una cerradura residencial simple y una perilla de latón barato. El primer error de Bruno. Saco 2 agujas de acero de la manga de mi cardigan. Son agujas del número 8, con núcleo de bambú recubierto de acero, lo suficientemente afiladas para perforar lana y lo suficientemente fuertes para manipular una cerradura de cilindro. He pasado 40 años arreglando cosas rotas, una cerradura residencial no es más que otro acertijo. Deslizo la primera aguja en el ojo de la cerradura, buscando los pernos. Inserto la segunda como llave de tensión, aplicando una suave presión rotatoria. Siento que el primer perno cede con un clic metálico satisfactorio. Luego el segundo. Luego el tercero. La cerradura gira. Empujo la puerta y entro. La habitación es pequeña, apenas más grande que un armario. Las paredes están revestidas con estantes de servidores, cuyas luces verdes parpadeantes proyectan un brillo inquietante sobre el suelo de cemento. El aire zumba con el aliento mecánico de los ventiladores y el olor a ozono es intenso. Es la única habitación honesta de la casa. Aquí todo se reduce a la verdad binaria, unos y ceros, datos que no mienten. El estante del servidor brilla como una constelación. Encuentro la unidad etiquetada como TFS-backup y me agacho frente a ella. Mis manos están firmes mientras saco la memoria Kingston de mi bolsillo y la conecto al puerto USB. La pantalla del monitor cobra vida. Aparece un directorio de archivos con carpetas etiquetadas con precisión clínica. Inversiones-blue-marble, transferencias-Macao, ajustes-cartera-clientes, documentos-sociedad-Santillán. Estoy cosechando las pruebas de su colapso. Selecciono todo y arrastro las carpetas al icono de la memoria. La barra de progreso aparece, gateando por la pantalla con una lentitud agonizante. 5%, 12%, 23%. Cada archivo es un clavo en el ataúd de su estilo de vida de nuevo rico. Cada transacción es un renglón en el libro mayor de su ruina.
Miro cómo sube el porcentaje y siento el subidón frío y cristalino de la victoria profesional. La auditora ha encontrado el fraude. 90%. 95%. Un archivo al final del directorio me llama la atención, evaluación-final-LM. PDF. Mis iniciales. Leonor Mendoza. Hago doble clic y mi pulso se acelera. El PDF se abre y mi corazón se detiene. Es un informe de evaluación psiquiátrica, impreso en papel membretado oficial de la residencia Los Olivos. La fecha en la parte superior es la de mañana, 14 de marzo. Pero ya está firmado. Paciente, Leonor Mendoza. Médico evaluador, doctora Elena Aristone. Diagnóstico, trastorno neurocognitivo mayor con alteración del comportamiento. Deslizo hacia abajo, mis ojos recorriendo el lenguaje clínico. La paciente muestra una ideación peligrosamente delirante, incluyendo creencias paranoicas sobre sus familiares. Se observan fijaciones con el agua, incidentes de inundación, rituales de hidratación obsesiva. La paciente es incapaz de valerse por sí misma y representa un riesgo para ella y para otros. Se recomienda el internamiento involuntario inmediato. Bruno no esperó a la evaluación. La compró. Ya pavimentó el camino al asilo con registros médicos falsificados y órdenes de internamiento prefirmadas. La frialdad clínica del texto es más aterradora que su mano apretando mi muñeca. Me están borrando en papel antes de borrarme en persona. La transferencia se completa al 100%. Expulso la unidad y me la guardo en el bolsillo. Tud. 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 El sonido corta el zumbido de los servidores como una cuchilla. Pasos pesados y rítmicos. Mocasines de piel italiana sobre el suelo de madera. Directamente arriba de mí. Bruno. Está en su oficina, en el piso de arriba. El sonido es amortiguado pero inconfundible. Un caminar depredador. De un lado a otro. Me quedo inmóvil. Los ventiladores parecen rugir más fuerte, llenando la pequeña habitación. Mi respiración suena como un huracán. Si baja aquí, si decide tomar una botella de vino de la bodega de al lado, estoy acabada. Contengo el aliento hasta que los pulmones me arden. Los pasos continúan. 10 pasos hacia la ventana. 10 pasos de vuelta al escritorio. Está agitado, estresado. Por teléfono, probablemente. Apoyo la espalda contra el estante del servidor, sintiendo el metal frío a través de mi cardigan, y espero. Los pasos se detienen. Oigo un grito amortiguado, maldita sea. El sonido de un cajón del escritorio cerrándose con fuerza. El tintineo de algo pesado golpeando la madera. Sigue arriba. Me muevo. Saco la memoria USB de mi bolsillo y la empujo profundamente en el forro de mi bolsa de tejido, a través de la costura secreta. Salgo del armario de servidores cerrando la puerta con un clic suave. Apoyo mi espalda contra la fría pared de piedra del sótano, con el corazón martilleando tan fuerte que lo siento en la garganta. Subo las escaleras, peldaño a peldaño, probando cada tabla antes de apoyar mi peso. En la cima, miro por la rendija de la puerta. Bruno está en la oficina, de espaldas a mí, inclinado sobre su teléfono. Tiene los hombros tensos y se pasa la mano libre por el cabello. Me deslizo entre las sombras del pasillo y me oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo de la biblioteca, que huelen a polvo y a viejo. La voz de Bruno corta el silencio, aguda y desesperada, no me importa la comisión de valores. Saco mi teléfono del bolsillo del cardigan, el que Silvia me confiscó y que recuperé de su bolso durante la visita a la cocina. Abro la aplicación de grabación y pulso el botón rojo. Registro en marcha. Sostengo el teléfono hacia el hueco de las cortinas, apuntando a la oficina. La voz de Bruno es clara, apretada por la desesperación. Moví los fondos de Santillán a la cuenta de Macao para cubrir la diferencia.
Es un préstamo temporal. En cuanto se cierre la venta de Blue Marble, los libros estarán limpios. Nadie lo sabrá nunca. Ahí está. La confesión. El préstamo no autorizado, que envía a hombres en trajes a medida a una prisión federal por fraude electrónico y violaciones de valores. Lo tengo. Tengo los archivos. Tengo la grabación. Tengo la verdad. Solo tengo que volver a la casa de huéspedes. Salgo de detrás de la cortina, moviéndome rápido hacia la entrada de servicio. Las luces del vestíbulo se encienden, cegadoras. Me quedo petrificada mientras mis ojos se ajustan al resplandor repentino. Silvia está de pie en el centro del vestíbulo, con los brazos cruzados sobre su suéter de cachemira. Su expresión no es de sorpresa, es de expectativa. Como si hubiera estado esperando. ¿Vagando otra vez, Leonor? Y en la biblioteca, nada menos, dice ella, con una voz que es un filo serrado, capaz de sacar sangre. Detrás de ella, Bruno sale de la oficina, con el rostro encendido por una mezcla de rabia y alivio. Sus ojos se clavan en mí y luego bajan a la bolsa de tejido que cuelga de mi hombro. Intento ocultarla tras mi cadera, pero soy demasiado lenta. Mis manos tiemblan. No es por la actuación, es de miedo. Silvia se lanza hacia adelante con una velocidad que desmiente su figura tonificada por el yoga, sus uñas clavándose en la correa de mi bolsa. La arranca de mi hombro con un tirón violento. La correa se rompe con un chasquido seco y tropiezo hacia atrás, golpeando mi cadera contra la mesa de la entrada. Silvia vacía el contenido de la bolsa en el suelo de mármol. La lana se desparrama en una cascada de azul suave. Las agujas de tejer tintinean y ruedan. Las tarjetas de recetas se dispersan como hojas. Y la memoria USB negra se desliza por el mármol pulido, girando en un arco lento hasta detenerse a los pies de Bruno. Él la recoge, dándole vueltas en su mano. Sus ojos se entrecierran mientras mira de la unidad a la puerta del sótano y luego a mí. El silencio en el vestíbulo es pesado, asfixiante. Mi máscara de calma se hace añicos. Simplemente no podías quedarte en tu habitación, ¿verdad? Dice Bruno en un susurro, cargado de algo frío y definitivo. Mira a Silvia y algo tácito pasa entre ellos. El incidente del agua. La entrada ilegal. El robo de datos privados. Es un peligro para ella misma y para esta familia. Silvia asiente, con los ojos desprovistos de piedad. La residencia tiene una cama lista para esta noche, Bruno. No hace falta esperar a la evaluación de la mañana. Les diremos a las niñas que tuvo un episodio y que necesitaba ayuda profesional. Están adelantando el reloj. La trampa no solo se está cerrando, está dando un golpe seco. Abro la boca para hablar, pero no sale ningún sonido. Me escoltan de vuelta a la casa de huéspedes, uno de cada brazo, con un agarre firme pero sin dejar marcas. Profesionales. Clínicos. El guardia de seguridad se ha ido. El agua ha sido limpiada. Las alfombras han sido reemplazadas. La habitación ha sido preparada de nuevo como un escenario entre actos. Silvia me obliga a sostener una taza de té entre las manos. Bebe, Leonor. Te ayudará con la confusión. El té huele a manzanilla y a algo más. Algo metálico. Químico. Miro el líquido pálido, viendo el vapor subir. Me han quitado la memoria USB. Mi teléfono. Mi esperanza. Mis manos tiemblan mientras acerco la taza a mis labios. El sedante empieza a nublar mis pensamientos casi de inmediato, una niebla espesa que avanza desde los bordes de mi visión. Me hundo en el sillón, la taza se me escapa de los dedos y se derrama sobre la alfombra. Me doy cuenta, con una claridad fría y terrible, de que estoy en el fondo. Sostengo la receta de una vida que ya no es mía. Silvia me observa como un depredador rastreando a una presa herida.
Acerco la taza de porcelana a mis labios, mis manos temblando lo justo para vender la actuación. El té huele a manzanilla y a algo amargo y medicinal que recubre mi garganta. Tomo un trago largo y deliberado, inclinando la taza, dejando que el líquido toque mis labios. Pero no bebo. Mantengo el té en mi mejilla, como solía hacer con el vino en las cenas de negocios cuando necesitaba estar alerta mientras los demás se emborrachaban. El sabor es amargo, metálico, erróneo. Silvia sigue mirando, con los ojos fijos en mi garganta, esperando ver el movimiento de tragar. Entonces su teléfono suena. Mira la pantalla y su atención se fragmenta por un segundo. Se gira ligeramente, caminando hacia el detector de humo en el techo para ajustar su ángulo. Me inclino hacia adelante, dejando que mi cabeza caiga como si estuviera a punto de desmayarme, y escupo el líquido en la tierra profunda y oscura de un ficus de seda artificial junto a mi silla. El té se absorbe en la tierra falsa, desapareciendo entre las piedras decorativas. Me limpio la boca con el dorso de la mano, dejando que mis dedos tiemblen. Dejo que mis párpados caigan y mi respiración se vuelva lenta y superficial. Necesito que crean que el quietismo ha comenzado. Silvia se vuelve hacia mí, satisfecha. Toma la taza vacía de mis manos y la deja en la mesa lateral. Así está mejor. Ahora descansa, Leonor. Me acaricia el cabello como si fuera una niña, con un toque clínico y frío. Luego sale, cerrando la puerta tras ella. El sol empieza a filtrarse por las ventanas atornilladas, con una luz tenue y gris, del color de los pasillos institucionales. Espero hasta que mi pulso se estabiliza. Hasta que la niebla del pánico se disipa. Entonces busco en el bolsillo de mi cardigan. La memoria USB se ha ido, Bruno la tiene. Pero todavía tengo algo más. Una tarjeta de recetas. 3 por 5 pulgadas. Cartulina color crema. Por delante, con mi caligrafía cursiva perfecta, he escrito, pastel de chocolate al Burdeos. Precalentar el horno a 180 grados. Pero por detrás, en una cifra de contadora. Un código de dígitos y símbolos que desarrollé hace 40 años para rastrear el fraude de mi marido. He anotado la dirección IP del servidor remoto y la contraseña de anulación administrativa que alcancé a ver. En una nota adhesiva amarilla. 224.68.301 Administrador, Santillán 1987. Es la receta para la exposición total de Bruno. He pasado mi vida guardando secretos para hombres que no los merecían. Hoy voy a ser la filtración más cara de la historia de este país. Me guardo la tarjeta en el bolsillo y cierro los ojos. Un sedán negro, pulido hasta brillar como un espejo, sube por el camino de grava. Lo observo desde la ventana, con el rostro pegado al cristal, oculta tras la cortina de seda. El coche es un Mercedes clase S negro mate. De los que cuestan más que la casa de la mayoría de la gente. El conductor abre la puerta y un hombre baja. El señor Arturo Santillán. El gran pez. Tiene unos 60 y tantos años, es alto y delgado, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje azul marino impecable. Se mueve con la confianza de un hombre que nunca ha tenido que pedir nada 2 veces. Conozco su reputación, ética de la vieja escuela y una crueldad de mundo moderno. No invierte en escándalos. No tolera fraudes. Y ciertamente no pierde su tiempo en firmas fallidas dirigidas por hombres desesperados. Veo a Bruno salir de la casa, con su sonrisa amplia y brillante y la mano extendida. El apretón de manos parece desesperado incluso a 50 metros de distancia. El agarre de Bruno dura demasiado. Tiene los hombros tensos. Su risa es demasiado fuerte. Está vendiendo un sueño de estabilidad mientras la mujer que gestionó los pecados de su padre está encerrada en su jardín. La ironía es un tónico frío y punzante. Me ajusto las perlas una última vez, sintiendo su peso contra mi clavícula. El escenario está listo.
El aire de la tarde se llena con el tintineo educado de la cristalería y el zumbido bajo de la conversación de los ricos. Puedo oírlo a través de las paredes, risas, el suave estallido de los corchos de champán, el murmullo de charlas financieras. Me acerco a la lámpara de la casa de huéspedes, la que está en la mesa lateral junto al sillón. Saco el pequeño cuchillo de pelar de mi manga. Uso el cuchillo para pelar el aislamiento del cable eléctrico, exponiendo el cobre debajo. Mis manos están firmes, precisas. He pasado 40 años trabajando con números, pero antes de eso, crecí en una casa donde uno mismo arreglaba las cosas o se quedaban rotas. Cruzo los cables y enchufo el cordón en el contacto de la pared. Pop. Un destello de luz blanco-azulada estalla en el enchufe. El olor a plástico quemado llena la habitación, acre y punzante. La lámpara parpadea 1, 2 veces y muere. El interruptor del circuito salta, sumergiendo la casa de huéspedes en la penumbra. Es mi señal de salida. Tomo aire. Lo suelto lentamente. Entonces abro la boca y grito. La estática está en las paredes. Está gritando. Mi voz es un sonido irregular y aterrador que desgarra la paz de la finca. Es el sonido de una mujer que ha perdido la cabeza, que oye voces en el zumbido eléctrico, que se desmorona en tiempo real. Abro la puerta trasera de un tirón, el guardia está en la fiesta, pensando que estoy drogada y dócil, y salgo corriendo hacia el jardín. Mi cabello se suelta de sus horquillas, una melena plateada fluyendo detrás de mí. Mi cardigan está desabrochado, ondeando. Se me cae una de las zapatillas y la dejo atrás. Parezco la pesadilla que todo hijo de un padre rico teme, el descenso repentino y público a la senilidad. Irrumbo en el jardín, un espectro de ojos desorbitados en seda y perlas, corriendo directo hacia el centro de la multitud. No solo corro. Destruyo. Tropiezo contra una mesa de catering, golpeando el borde cubierto con mantel blanco. El impacto envía una montaña de cóctel de camarones, rodajas de limón y 50 copas de champán estrellándose contra el césped. El cristal se hace añicos. El hielo se dispersa. Los camarones rebotan por la hierba como un granizo grotesco. La multitud contiene el aliento, retrocediendo en una ola de fascinación horrorizada. Giro, con los ojos desorbitados, las manos arañando el aire. Las cuentas están sangrando, le grito a una mujer vestida de Chanel y perlas. Ella retrocede, su champán derramándose por el borde de la copa. 224.68. La transferencia de Macao. No dejen que entre el agua. Grito la dirección IP y los códigos de transacción bajo el disfraz de la locura, incrustando la evidencia en el caos. El rostro de Bruno se vuelve del color de la ceniza. Se lanza hacia mí con las manos extendidas, pero me deslizo entre la multitud como el agua, zigzagueando entre la élite horrorizada con sus trajes de diseñador y vestidos de seda. Santillán 1987, aúllo, señalando a nadie y a todos. La anulación. La falsificación. Los bonos que nunca existieron. La gente saca sus teléfonos, algunos están grabando, otros retroceden con el rostro retorcido por el impacto y la lástima. Esto es lo que recordarán. Esto es de lo que testificarán, una mujer incapaz de firmar una tarjeta de cumpleaños, mucho menos un fideicomiso multimillonario. Bruno y Silvia finalmente me acorralan cerca de la fuente, sus manos agarrando mis brazos con una fuerza que deja marcas. Yo los falsifiqué, y grito, echando la cabeza hacia atrás, asegurándome de que mi voz llegue a todo el jardín. Falsifique los papeles de la tutela. No soy Leonor. Soy un fantasma en un libro mayor. Soy la mujer en los números. Veo al señor Santillán, de pie a 6 metros, observando con un disgusto clínico. Su copa de champán está congelada a mitad de camino hacia sus labios. Al confesar un crimen que no cometí en un estado de psicosis obvia, acabo de envenenar el pozo.
Cualquier documento que haya firmado, la transferencia del fideicomiso, la venta de la casa, la petición de tutela, es ahora legalmente tóxico. Ningún notario en este país tocará la autoridad de Bruno después de esta actuación. El agarre de Bruno se aprieta en mi brazo. Madre, por favor. Me suelto de él, tambaleándome hacia adelante. Directo hacia el señor Santillán. En el forcejeo, me tambaleo con fuerza contra él, chocando mi cuerpo con el suyo. Mi mano se desliza hacia el bolsillo de su saco, un movimiento tan rápido y ensayado como el de un tahúr escondiendo un as. Meto la tarjeta de la receta en lo profundo de su chaqueta, sintiendo el roce de mis dedos con el forro de seda. Me acerco a él, con mis labios pegados a su oído, y le susurro con una voz que, de pronto, suena gélida y lúcida. La receta del pastel de Burdeos, Arturo. La contraseña es el año en que perdió su primera firma. Me retiro, dejando que mis ojos se vuelvan a abrir desorbitados y vacantes, con la boca entreabierta. Santillán se queda petrificado. Su mano busca su bolsillo, palpando el borde de la tarjeta a través de la tela. Me mira de verdad, y veo el momento de reconocimiento en sus ojos. No es un tonto, ha construido un imperio sabiendo leer a la gente, detectando mentirosos y fraudes. Él conoce la diferencia entre una loca y una informante. «Sáquenla de aquí». La voz de Bruno se quiebra, aguda y desesperada. Les grita a los guardias, a Silvia, a cualquiera que lo escuche. Pero el daño es quirúrgico. Preciso. 50 testigos acaban de ver a una mujer que, clara e innegablemente, no es apta para gestionar sus propios asuntos y mucho menos para firmar documentos legales vinculantes. Los mismos mecanismos legales que Bruno usó para atraparme son ahora los que anularán su robo. Mientras la ambulancia que él llamó sube por el camino de grava, con las luces parpadeando pero sin sirena, veo al señor Santillán caminando hacia su coche. No está corriendo, no tiene pánico. Se mueve con el propósito calmado y deliberado de un hombre al que acaban de entregarle un arma cargada. La tarjeta de la receta ya está en su mano. No se va por el escándalo, se va para llamar a sus abogados. La estancia en la institución fue breve, de apenas 2 semanas. Paredes blancas. Pasillos silenciosos. Enfermeras que hablaban en tonos suaves y profesionales. Interpreté mi papel. Tomé las pastillas que me daban, reales esta vez, sedantes suaves que no nublaban mi mente. Asistí a las sesiones de terapia de grupo. Tejí una bufanda para una de las enfermeras. Fui la paciente modelo, confundida pero cooperativa, frágil pero en recuperación. Y mientras yo estaba en una habitación tranquila con vistas al jardín, los investigadores privados de Santillán verificaban la receta. Accedieron al servidor. Encontraron las transferencias a Macao, la malversación, los informes de clientes falsificados, las empresas fachada. Tiraron del hilo y todo el imperio de Bruno se desmoronó solo. La autoridad fiscal allanó Mendoza Financial un martes por la mañana. Agentes federales con chamarras cortavientos, cargando cajas de archivos y discos duros. La evaluación psiquiátrica que Bruno compró, la que tenía la firma de la doctora Aristone, fue triturada en el momento en que los abogados de Santillán amenazaron a la doctora con una demanda por extorsión y quejas ante el Colegio de Médicos. Vi las noticias desde mi habitación, en la pequeña televisión sintonizada en el canal local. Última hora, activos de Mendoza Financial incautados. Asesor local acusado de robo a gran escala, fraude electrónico y violaciones de valores. El rostro de Bruno llenó la pantalla, imágenes borrosas de él siendo sacado de su oficina esposado. Su imperio no solo cayó, se evaporó. Silvia solicitó el divorcio antes de que terminara la primera audiencia de fianza. Se mudó Clamin, que había sido engañada por un esposo sociópata. Entró en el banco del centro un martes por la mañana de abril, con la postura erguida y mi melena plateada perfectamente peinada. Llevo un traje azul marino y mis perlas. Mis manos están firmes.
El gerente del banco me recibe con una sonrisa cautelosa. Ya no soy la anciana confundida encerrada en una casa de huéspedes. Soy una cliente con una caja de seguridad y una petición muy específica. Presento la llave que mantuve cosida en el dobladillo de mi cardigan durante 30 años. Una pequeña llave de latón empañada por el tiempo. El gerente me guía a la bóveda y retiro la caja. Dentro, efectivo, bonos al portador, certificados de acciones en empresas que no tienen nada que ver con el apellido Mendoza. Mi marido era un fraude, sí, pero yo fui quien se aseguró de que siempre hubiera una reserva limpia de dinero que nunca tocara un libro contable de los Mendoza. Es el dinero que la esposa abnegada guardó para su propia jubilación. El fondo de emergencia que nadie sabía que existía. Es más que suficiente para recuperar cierta casa histórica del barrio de Salamanca en la subasta de quiebra. Me siento en mi vieja cocina, la que tiene el tercer escalón que cruje y el jardín que necesita atención. La casa huele a cera de limón y pintura fresca. Las encimeras están limpias. Las ventanas están abiertas, dejando entrar el aire de primavera. Las cerraduras son nuevas, cerrojos pesados y reforzados que instalé yo misma. Nadie entrará aquí sin mi permiso. Nunca más. Sirvo una copa de Burdeos de 1990, del color de una ciruela madura, en una copa de cristal. La levanto hacia la luz, observando cómo el líquido atrapa el sol. El teléfono en la encimera empieza a sonar. Miro el identificador de llamadas. Prisión del condado, llamada por cobrar. No me muevo. Ni siquiera alcanzo el auricular. Escucho el tic-tac rítmico del reloj de pared, el mismo reloj que ha estado en esta cocina durante 40 años. El teléfono suena una vez. 2 veces. 3 veces. Luego se detiene. Tomo un sorbo del Burdeos. Es perfecto, suave, rico, con notas de cereza negra y tabaco. La auditoría ha terminado. Soy Leonor Mendoza, y finalmente estoy en casa. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la historia completa. La mayoría de la gente se retira antes de que llegue la cuenta. Pero aquí, la cuenta siempre llega. Lo que empezó como humillación y falta de respeto terminó con pruebas, verdad y una victoria que nunca vieron venir. Si quieres más historias donde el karma aparece sin piedad, suscríbete y regresa para la próxima. Ahora cuéntame en los comentarios qué fue lo más asqueroso que hicieron, qué límite cruzaron para ti.